Buenos días, el siguiente portafolio está elaborado por quien les habla, Viviana Pulgarín, y mi compañera Jennifer Vanegas. En el eje Procesos de Intervención en Comunidad 1, bajo la temática Perfiles, roles, funciones y campos de actuación en el trabajo social comunitario. Está elaborado bajo los siguientes 4 ítems. Como primero, el trabajador social en el medio rural, el trabajador social en el medio urbano. De igual manera, la integración comunitaria a través de la economía social como la comunidad como espacio de participación. Es por ello que lo que buscamos en este portafolio en sí, nuestra especificidad en lo comunitario se basa con la finalidad de impulsar en el desarrollo, ya sea en diferentes ámbitos como desarrollo, salud, educación, cultura, política. Son muchas las funciones en las que nosotros podemos impulsar a la comunidad. Es por ello que como trabajadoras sociales somos claves dentro de las comunidades, ya que lo que tratamos de mediar o intervenir es asegurar el estado de bienestar, no tanto con promover los servicios, realmente como impulsarlos, en dotar de herramientas a las personas, grupos o comunidades para que sean ellos mismos los promotores de su propio cambio y su propio desarrollo. Iniciamos con la labor del trabajador social en el medio rural. Recordemos que es una conceptualización pionera en tomo el campesinado correspondiente a Thomas y Zanetti. Recordemos pues que todo esto se da gracias al campesino ruso Theodor Herzl, el cual nos habla de la comunidad como un grupo humano con base territorial unido por los lazos de interacción en la sociedad e independencia, por un sistema integrado de normas y valores aceptados y por la percepción de sus diferentes con respecto al resto de los grupos configurados sobre las líneas semejantes. No obstante, nos menciona que la comunidad está lejos de ser una isla de igualdad, estabilidad y amor. Nos encontramos pues con una serie de factores que actúan en este medio. Es suficiente con observar para comprobar la presencia de algunos aspectos que combinados y relacionados caracterizan su funcionamiento, ya que todo espacio rural expresa en definitiva las relaciones de grupos humanos con la tierra. Ahora bien, estas relaciones no son semillas, influyen en factores como históricos, económicos, sociales, demográficos y políticos, y de esta manera nos permiten comprender las funciones humanas que se han habilitado en un determinado funcionamiento del espacio rural. Ahora bien, nuestro desempeño en el concepto rural no debe quedar inmerso en la burocracia, ya que a través de técnicas apropiadas, como es la participación-acción, tenemos que hacer que la comunidad reconozca su problema y promueva los obstáculos que impiden el estudio y a la vez la solución. Nosotros como trabajadores sociales debemos acercarnos a la comunidad para poder intervenir, y lo principal es que sean los propios ciudadanos que empiecen a cambiarlo. Tenemos una serie de técnicas desde las cuales podemos trabajar, y es a través de la información, de la asesoría de sus derechos y deberes, y además de ello de los recursos que poseen. De igual manera debemos de generar conciencia en la población rural, fomentar la colaboración y la cooperación entre todos, ya que es un elemento importante que puede trascender fronteras. La unión es el principal motivador en estas comunidades. De igual manera debemos de promover el espacio sociocultural, la convivencia en la población. A través de ello también coordinar acciones de conciencia. Nosotros como trabajadores sociales debemos de intervenir a través de la integración, de formar espacios donde la comunidad se sienta empoderada y sienta que son ellos
los únicos capaces de resolver las problemáticas, porque la idea no es tanto de resolverles, sino que ellos busquen los medios, que sean ellos capaces de generar ese cambio entre sus comunidades. Seguidamente hablamos de la integración comunitaria a través de la economía social. Recordemos que la marginación se produce muy fundamentalmente por la falta de trabajo. Por lo tanto, la integración social y comunitaria no pueden ir más que por la vía del empleo. Recordemos que también se da por discriminación de edad, género, entre otros. Ahora bien, el problema no es coyuntural, dado que es estructural, es decir, lo que se intenta es dar soluciones al problema desde diversas perspectivas. Una de ellas es la economía social solidaria. Pues vamos un poco a la historia, poniendo como ejemplo a Mondragón. Después de la Guerra Civil Española, Mondragón era un pueblo pequeño y subdesarrollado del País Vasco. Solo hasta 1943 se abrió una escuela para niños de clase obrera en estancias a José María Arizmendi, un cura que había sido escapado al ser fusilado. En 1956, 5 de ellos y 18 trabajadores más montaron por iniciativa del sacerdote una cooperativa para fabricar pequeñas cocinas y hornos. En 1959 se creó el Banco del Cooperativismo. Cuando hablamos de cooperativismo, tiene una esencia, unos valores, una finalidad y unos principios que configuran y conforman el cuerpo doctrinal. En sí, la finalidad de la cooperación es dar respuesta colectiva a las necesidades de las personas o grupos. De igual manera, se busca el rechazo a la violencia y se busca el bienestar y la calidad de vida de las personas. La prioridad al servicio, colocando el trabajo en lugar del poder. El cooperativismo se fundamenta en unos principios universales que son los pilares y las normas que configuran la organización y la naturaleza de la cooperativa, siendo así una de las pioneras. En este sentido, como trabajadores sociales, recordemos que la economía social se le denomina también como tercer sector, en el sentido de que convive con los sectores públicos y privados, donde se desarrollan en múltiples lugares y tipos de trabajos dispersos, pero en sí lo que buscamos como trabajadores sociales es situarnos en el espacio de los marginados para estudiar las posibilidades de integración social laboral con las personas excluidas o disminuidas, tanto físicas, psíquicas como socialmente. Es por ello que lo que queremos es buscar un modelo de integración donde se pueda dar respuesta a la exclusión, movernos en la lógica de los valores, porque la economía sea el principio. El problema no es reportarlo del tiempo del trabajo, sino la situación política que ha permitido que los ricos controlen el trabajo de los pobres. Para que las opiniones sean algo más que palabras, debemos estar sustentados por la fuerza, por la unión y por la integración de las comunidades, donde la fuerza no solo se conseguirá más que intercambiar los papeles entre operadores y oprimidos, pero en sí lo que buscamos es que los valores y las razones sean la fuerza que sostenga la comunidad. El trabajo social comunitario en el medio urbano. Antes de expresar lo que es el trabajo social en el medio urbano, es fundamental mencionar que hablar de ciudad y sus definiciones no es un tema sencillo, ya que es importante tener claridad sobre los factores que favorecieron la aparición de las ciudades. Por ejemplo, los factores ambientales favorecen los asentamientos urbanos en lugares con condiciones naturales propicias como el clima, el agua, tierras fértiles, y pues son estos factores los que ayudan a que estas ciudades o a que estos asentamientos puedan procrearse, tener un buen desarrollo, alimento y pues asimismo economía. Por otro lado están los factores comerciales, considerando el mercado el núcleo en torno al cual nace la ciudad. El tema comercial es un tema muy evidente,
todas las ciudades, todas las comunidades viven del mercado. Es un factor que les ayuda no solamente en lo económico, sino que a partir de ello también hacen pues unas relaciones con los demás. También es importante hacer énfasis en que las ciudades nacen de acuerdo a diferentes significaciones, como las religiosas, donde es posible identificar que los primeros asentamientos urbanos nacieron junto a grandes ríos, dando paso con esto a la teoría hidráulica. Es importante mencionar que estas ciudades que nacieron junto a grandes ríos fueron prósperas, ya que hacían uso de este gran recurso, no solo para su productividad económica y uso personal, sino que también le dieron uso como medio de transporte, y es algo que se ve aún en la actualidad. También es importante decir que existen diferentes tipologías de ciudades, como la musulmana, la ciudad medieval y la ciudad renacentista y la borroca. Se caracterizan por la búsqueda de modelos ideales y porque las ciudades adquieran un importante papel político y social, lo cual es algo muy importante, donde los individuos deben de hacer partícipes no solo de lo político, sino también en lo social, para con ello ir construyendo una buena cohesión social y buenas relaciones interpersonales. Habiendo dado un esbozo sobre la ciudad, es necesario ver la ciudad como un fenómeno social, lo cual da paso al concepto de urbanización, el cual se inicia lentamente en el devenir histórico, pero es a partir de la revolución industrial cuando se acelera el proceso. ¿Por qué? Porque es la industrialización la que apoyaba la concentración humana en las ciudades, que por razones económicas se convirtieron en centros de producción. Esto es importante decir que con ello se evidenció un descenso en la tasa de mortalidad dado a los avances médicos y a las mejoras higiénicas y alimentarias que obviamente tenían que asumir estas grandes industrias. Pero también hay un factor negativo, y es que en algunas ciudades crecía la concentración, pero no en torno a la industria, sino simplemente en el aumento demográfico, que es algo que es muy evidente en los países de tercer mundo, que pues donde se puede decir que algunos países crecen con industrias, avances tecnológicos, y otros por el contrario van quedando como excluidas, y pues van recibiendo pues como todo lo negativo, porque simplemente las han saqueado, se han servido de ellas en sus recursos naturales, pero queda la pobreza en todo su esplendor. Para poder comprender la vida urbana surgen algunas teorías que lo explican, como lo es la teoría de los circuitos o zona céntrica, donde se evidencian 5 zonas, donde la primera es la más central y la quinta es la zona residencial, donde se ubican las clases medias y altas. También tenemos la teoría de los núcleos múltiples, considerando que la estructura urbana se configura a partir de varios núcleos que simultáneamente extienden sus áreas y sus distintas formas de uso del suelo. La ciudad se ha estudiado también como una organización colectiva. De hecho, Ledru mencionaba que la ciudad es una colectividad en la medida que se ejerce un control sobre los diversos movimientos que en ella se producen y en consecuencia sobre la conducta humana que originalmente se dan en esos movimientos. Las ciudades han sido clasificadas teóricamente atendiendo a la evolución de la ciudad desde la revolución industrial, como ciudad lineal, ciudad jardín, ciudad funcional y la ciudad comunitaria. Algo que también es muy importante, y es que en la ciudad se encuentra el concepto de unidad vecinal, entendida como una comunidad localizada especialmente. Sin embargo, Keller señala que el rol del vecino no está claramente definido, ya que el vecino difiere del pariente y del amigo. En este sentido, la relación de un pariente se da prescrita, que se tiene que conocer, pero no se tiene por qué apreciar. En cambio, por el contrario, con el amigo hay una relación de acogida. Los vecinos difieren de los parientes y amigos en que la distancia física con estos últimos no destruye las relaciones, mientras que la relación con un vecino cesa
como tal una vez que interviene la distancia. Es decir, por ejemplo, con un familiar puede vivir en otra parte, pero esta relación de familiaridad no va a acabar. En cambio, por el contrario, cuando uno tiene un vecino o habita en un mismo barrio, estas relaciones tienden a dañarse definitivamente cuando uno se muda hacia otro barrio o hacia otra ciudad. De acuerdo a lo que se ha mencionado anteriormente, el perfil, el rol y la función que cumple el trabajo social en el área urbana corresponde a desarrollar y convertir el vecindario urbano en algo más allá que una simple relación de cortesía, teniendo en cuenta que el profesional de trabajo social puede organizar toda una red de ayuda mutua con el objetivo de alcanzar reciprocidad generalizada en el préstamo de servicio, donde las relaciones se van más allá de un simplemente vecino, donde las acciones pueden contribuir al desarrollo del bienestar del otro, donde las actividades engranen esas buenas relaciones, se dé una buena cohesión social, donde los intercambios de útiles y de alimentos puedan servir para reivindicar los servicios, donde los vecinos estén atentos al cuidado de los niños, a la vigilancia también de sus acciones, al cuidado de las personas mayores, pero esto con el fin de mantener pues una armonía, una buena relación y un bienestar dentro del mismo barrio. Por otro lado, también es importante mirar desde el trabajo social que son agentes activos que están comprometidos con todo lo que sucede en las comunidades y en los ecosistemas locales, donde se incluyen los espacios públicos y los lugares de encuentro, donde están atentos a todo lo que afecta al entorno inmediato. Por ejemplo, hay en las zonas urbanas barrios que están establecidos en zonas de alto riesgo, donde estas personas les cuesta mucho hacer sus barrios, construir sus casas y quedan literalmente degradadas y quedan en exclusión, donde esas familias viven en sótanos, otras viven en zonas pues que generan peligro para sus vidas. Entonces es como desde el trabajo social poder intervenir, aportar al bienestar de esas personas, hacer una unión, ser el canal entre las necesidades de la comunidad y desde lo político para construir estrategias, desarrollar políticas sociales que puedan ir encaminadas al bienestar de estas personas, a que estas personas puedan tener una vida digna, a que estas personas sean integradas, que tengan también que adquieran una personalidad urbanística propia, y donde los centros, por ejemplo, sanitarios, sociales, educativos y, ¿por qué no los religiosos?, vayan pues como en coherencia y en el orden que realmente estas personas lo necesitan, porque muchas veces se da que en los diferentes pues barrios o comunidades urbanísticas no se da esa reciprocidad, no se da esa unión, no se da ese intercambio de servicios, de ayudas mutuas, ni entre los mismos que están conformando el barrio, ni por parte de personas que pueden favorecerlos a ellos, como es el trabajo social. Entonces, desde el trabajo social es muy importante pues como implementar las diferentes estrategias y herramientas, metodologías, con el fin pues de siempre propender por el bienestar de todas estas personas. La comunidad como espacio de participación. El trabajo social comunitario sin la participación de los ciudadanos no sería trabajo comunitario, ya que estos son inseparables, donde es relevante la participación de la ciudadanía desde sus subjetividades, sus expresiones, lo que desean, lo que quieren aportar. Entonces es algo que va intrínsecamente unido. De acuerdo a Red Society,
Nos habla de 5 condiciones sociológicas de la participación, las cuales son el consenso, las libertades públicas, la proximidad social, la formación e información y el mundo responsable, el cual recae en el líder legalmente elegido. También es importante mencionar que los países democráticos constituyen unos artículos en sus constituciones en los que le dan la potestad a la comunidad de ser partícipes. Por ejemplo, tenemos el artículo 23 que determina que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. También tenemos el artículo 22 que regula el derecho de asociación y el 48 sobre la participación de la juventud. También por otro lado tenemos la participación informal, la cual se define por los movimientos sociales y las asociaciones cívicas, base del llamado tejido asociativo. Este es muy importante ya que es donde las personas se asocian, buscan expresar lo que no les parece que va hacia su bienestar, cuando tienen inconformidades, cuando sienten que se les está vulnerando algún derecho, cuando se sienten rechazados o excluidos. Es muy importante la participación de las comunidades porque a través de estas es posible que se logren consensos económicos, políticos y sociales que vayan en pro del bienestar de toda la comunidad. Los movimientos sociales son clave desde la sociabilidad. La sociabilidad es una noción abierta que hace referencia a lo irracional. Entonces, a partir de estos movimientos donde las personas se juntan, hacen un trabajo mancomunado y dan a expresar, a conocer cuáles son esos objetivos que ellos quieren lograr, qué es lo que quieren obtener para su comunidad, qué es lo que quieren alcanzar. Entonces, desde el trabajo social es fundamental que el trabajo social apoye estos movimientos, que desde su quehacer profesional implemente sus diferentes técnicas para que estas personas se sientan apoyadas y no se les vulneren sus derechos. Para culminar, el trabajo social busca que las diferentes comunidades puedan desarrollarse en plenitud, superar sus diferentes problemáticas, mejorar las relaciones interpersonales y transformar su entorno social. Y además busca implementar desde la planificación estratégica valores y objetivos que reflejen la cooperación, la organización y el crecimiento como población, no en cantidad sino en calidad, donde estas comunidades adquieran habilidades autónomas, desarrollen proyectos y crean organizaciones en las que puedan desarrollar proyectos autosostenibles y autosustentables, los cuales vayan en pro de mejorar la vida de cada una de las personas de la comunidad. También es importante mencionar finalmente que como trabajadores sociales somos garantes de derechos y debemos ir en pro de que los derechos de los diferentes ciudadanos de las diferentes comunidades se cumplan y se lleven a cabalidad.